Bien, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos todos, hermanos aquí presentes a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, un mensaje divino develado para los tiempos del fin, que jamás se puede entregar públicamente, porque la Biblia nos enseña, no le deis perlas, o sea, sabiduría, a los cerdos, a personas materialistas, ya sean religiosas o no que tratan de comprender lo divino a través de la mente y de la razón. Esos son los cerdos de que hablan las Sagradas Escrituras. Y Pablo de Tarso nos enseña cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni la mente entendió, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, la sabiduría está dentro de nosotros mismos y nos las va entregando el Cristo Jesús de acuerdo con nuestro adelante espiritual. Hoy tenemos preparada una conferencia demasiado interesante que se llama La Navidad. Las revelaciones, los simbolismos que, que encierra la Navidad. La Navidad, pues, es una fiesta sagrada, es una fiesta mística que la humanidad no entiende porque los dioses entregan el mensaje divino en dos formas. A las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y Y a los pocos se les entrega el misterio, la parte oculta. Y eso es lo que estamos revelando, esa parte oculta del simbolismo de la Navidad. El simbolismo de la Navidad se ha perdido. Es una fiesta tradicional que se cumple, pero realmente ha caído en el más tremendo paganismo. Moisés, en sus 10 mandamientos, en el tercer mandamiento, nos enseña que hay que santificar las fiestas. Santificar las fiestas espirituales, santificarlas, que es una cosa muy distinta. Pero la gente, como no entiende esto de santificar las fiestas, pues entonces las celebran, pero en una forma profana, profana. Ustedes verán que hoy domingo la gente toma, la gente fornica, la gente fuman marihuana algunos, etcétera, etcétera, toman trago otros, etcétera, y se distraen, pero realmente la humanidad desconoce cuál es el misterio de la Navidad. La Navidad, y vamos a explicar por qué se celebra el 25 de diciembre. En su movimiento de rotación alrededor del Sol sirio, nuestro Sol de Or llega a su máximo hacia el sur, llega al máximo hacia el sur el 24 de diciembre a las 12 de la noche. O sea, ya el 25 de diciembre, astronómicamente, porque esto es una enseñanza, o sea, el símbolo y la parábola está en todo. Está en la cábala, está en la astronomía, está en el simbolismo, etc. Entonces, el 24 de diciembre llega el sol a su máximo en el sur, a las 12 de la noche, e inicia su movimiento hacia arriba, hacia el norte. Nos dice el maestro que si el sol no ascendiera hacia el norte, pues los pueblos, por ejemplo, Europa, Ucrania, todos esos pueblos que ahora están con hielo, morirían de frío. Entonces, por eso es que el 25 de diciembre siempre se celebra el nacimiento del Cristo, de todos aquellos Cristos, porque el Cristo es el Hijo de Dios que encarna en un hombre debidamente preparado. El Cristo no es exclusividad del Maestro Jesús, ¿no? El Cristo es el Hijo de Dios. Lo encarnó Horus y se celebra su nacimiento el 25 de diciembre. Tuvo 12 apóstoles, hizo milagros, etcétera, etcétera. Lo encarnó Quetzalcóatl también. Lo encarnó Dionisio en Grecia. También se celebra su nacimiento
de ese Cristo en Dionisio el 25 de diciembre. Tuvo 12 apóstoles, hizo milagros, caminó sobre las aguas, porque es el mismo Cristo que se manifiesta a través de un hombre debidamente preparado. Lo representó, o sea, el 25% de diciembre se celebra el nacimiento de Fuji, el Cristo japonés, de Mitra, el Cristo en Persia. Entonces, el Cristo siempre nace el 25 de diciembre. Ahora, una cosa es el Cristo y otra cosa es el Maestro Jesús. Y eso es lo que vamos a explicar. La misma palabra Navidad significa natividad. Natividad es nacimiento segundo o espiritual. Pablo de Tarso nos enseña, se nace primero carnal y después espiritual. Entonces, el nacimiento carnal, que lo tenemos todos, y lo tuvo Samael y lo tuvo Jesucristo, Jesús también nació carnal. Jesús fue hijo de una mujer hebrea de la casta de los esenios llamada María. Pero desafortunadamente, por decirlo así, el nacimiento de Jesús pues fue doloroso, porque María fue violada por un soldado romano. Las legiones romanas mandaban allá militarmente en esa época y fue violada por un soldado romano llamado José Potter. Eso está en los registros del Vaticano. Esto nos enseña el maestro Samael en su libro El matrimonio perfecto. O sea, el nacimiento carnal del maestro Jesús fue hijo de María, la madre de Jesús, de la carne de Jesús, por violación de un soldado romano llamado José Potter. Veamos que aquí José y se llama José también. Entonces, en el nacimiento segundo, que ya es diferente, ya el Maestro Jesús no es hijo de una mujer hebrea llamada María en el nacimiento de Jesús. El Cristo es hijo de la Virgen María. ¿Y quién es la Virgen María? Uno tiene su Padre interno, que es una partícula de Dios. Y uno tiene su Virgen interna, que es la madre de ese Cristo que debe nacer en cada uno de nosotros. Cuando el discípulo practica la o sea, nosotros enseñamos aquí el sacramento del matrimonio, el sacramento, o sea, la unión sagrada del hombre y la mujer. Ahí se convierte, ese es el sacramento del matrimonio. Y en ese sacramento del matrimonio es que nace el Cristo en el corazón de un hombre debidamente preparado. Cualquiera de nosotros puede encarnar el Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios. Jesús encarnó el Cristo, pero no es el único Cristo. Es una parte, es el Hijo de Dios que está en cada uno de nosotros, está en nuestra simiente, en nuestra semilla. Entonces, Jesús como hombre es hijo de una mujer hebrea llamada María. Y Jesús, cuando encarna al Cristo, el Cristo es hijo del Padre interno y de la Virgen María. Por eso se dice que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, porque ella es virgen. Ese es el nacimiento segundo. Ahora, ¿por qué es hija del Padre interno y de la Virgen María en cada uno de nosotros? Porque cuando se practica el sacramento del matrimonio como sacramento, los que realizan la transformación del agua en vino son el Padre interno y la Madre divina. Por eso es que el Cristo es hijo del Padre interno y de la Madre divina. Ese Padre interno está representado en la Biblia pues por José, que es el que tiene la vara florecida, y la Virgen por por eso cuando uno reza la salve, Dios te salve, Virgen María, llena eres de gracia. Pero esto se ha caído en confusión porque
alguna religión que tiene muchas gentes, creen que Jesús y el Cristo es una misma cosa y que Jesús es hijo de María, la madre, la mujer hebrea, y la han hecho estatuas y han caído en idolatría. Y otros que tampoco pueden comprender porque pertenecen a las multitudes. Y sus pastores y sacerdotes son los llamados doctores de la ley que predican lo que no saben. O como le llama Pablo de Tarso en Corintios, príncipes de este siglo que perecen, y que por eso crucificaron al Cristo. Entonces, otras sectas que tienen millones de personas tampoco comprenden esto. Entonces ellos dicen, ¿cómo Jesucristo puede ser hijo de, de una mujer hebrea llamada María? Entonces ellos dicen que la Virgen no existe. Entonces esta confusión llega a las más grandes adulteraciones, porque los unos confunden a la madre de Jesús con la madre del Cristo, y son dos nacimientos segundos. Ambos son sexuales. El uno por la unión sexual de un hombre con la mujer, con fornicación, y el Cristo por la unión sexual de un hombre y una mujer por transmutación. Ahora, la mujer que ayudó al Maestro Jesús fue María Magdalena. María Magdalena fue la esposa del Maestro Jesús. En aquellos, una gran iniciada, que desafortunadamente le tocó hacer el papel de, de la pecadora, así como al maestro Judas le tocó hacer el papel de el traidor, porque era un drama perfecto, era un drama divino que se le tenía que entregar a la humanidad. Entonces, cuando en aquellos tiempos había un rabino llamado, es, llamado Nicodemos, que tenía un discípulo en esa época que era llamado Judas. Entonces nos dice la Biblia que Nicodemos fue a Jesús de noche. Dice, tú que eres un maestro, dime cómo hago para entrar al reino de los cielos. Entonces Jesucristo, el Cristo Jesús le dijo, de cierto os digo, deberéis nacer por segunda vez. Entonces le dice Nicodemo, maestro, pero nacer por segunda vez del vientre de mi madre siendo viejo, al menos comprendía que el nacimiento era sexual. Entonces le dice el Cristo, tú, un doctor de la ley, y no lo sabes. De cierto os digo, que debéis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, o sea, el nacimiento carnal, de carne es, y lo que es nacido del Cristo es. Y no os maravilláis, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez del agua y del fuego. Ahora, el primer milagro que hace el Maestro Jesucristo, el primer milagro fue la transformación del agua en vino, en bodas. Fue en bodas la relación del matrimonio, transformó el agua en vino. Y eso es lo que tenemos que hacer los iniciados cuando practicamos el sacramento de el matrimonio, o sea, la transmutación. Pero, como se llama, el sexo sabio y consciente. No, no compasión, esas cosas. Hay que volver esa transmutación un sacramento, el sacramento, eso es el sacramento del matrimonio. Entonces existe la madre de Jesús y la madre del Cristo, la madre del Cristo es la Virgen. Ahora, eh, el Cristo nace, repito, el 25 de diciembre, ya les expliqué por qué. Se celebra el 25, el Cristo se celebra el 25 de diciembre. El Cristo no tiene fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es para nosotros los mortales. Ahora,
Cuando uno nace en carne, uno recibe su nombre material. Por ejemplo, el maestro Samael se llamó Víctor Manuel Gómez Restrepo, pero cuando uno nace por segunda vez, recibe su nombre espiritual. Ese nombre espiritual aparece en la Biblia. Cuando dice, escrito está tu nombre con letras de oro en el libro de la Biblia, en el libro de la vida. Entonces, cada cual tiene su nombre, angélico, porque nosotros éramos ángeles, fuimos expulsados del paraíso, porque fornicamos, porque perdimos la energía sexual por primera vez, y continúa la humanidad fornicando, matando al Cristo. Pero el Cristo tiene su nombre interno, cada alma tiene su Cristo interno. Entonces, el Cristo interno de Víctor Manuel Gómez se llama Samael Ombior, y el Cristo interno del Maestro Jesús se llama el Venerable Maestro Averamento. Ese es el nombre que aparece en la Sagrada. Se le llama Jesucristo porque así está para las multitudes. Lo del Maestro Averamento como nombre realmente del Cristo Jesús lo manejamos nosotros los iniciados. Entonces, el Maestro Jesús nació en un pesebre. El Cristo siempre nace en el pesebre del mundo. ¿Cuál es el pesebre del mundo? Nosotros. Y aquí en este pesebre comen los animales, la mula y el buey, animales involutivos. O sea, cuando el Cristo nace en cualquier persona, esa persona tiene defectos. Y por eso se dice que nace en el pesebre del mundo. Porque la mula y el buey son los defectos involutivos. La mula es un animal estéril, resultado del cruce de un caballo y de una burra. Eso es estéril, es como los alimentos transgénicos que son injertados. Por ejemplo, a la papa le inyectan un gen de salmón que resiste el frío al código genético de la papa. Y entonces, como es un injerto, no reproduce. Se pierde la línea de la vida, que es lo que está. Entonces uno tiene que depender de semillas y la semilla de Dios se va perdiendo. Ese es el problema del anticristo. Bueno, entonces nacen en el pesebre del mundo. Tercero, el Cristo cuando nace, eh, nosotros siempre se celebra lo que se llama la Nochebuena. Y existe, cuando existe, y nace Nochebuena, quiere decir que la noche es mala. ¿A qué se le llama la Nochebuena? El Cristo se le llama la Nochebuena cuando se practica el sacramento del matrimonio. ¿En qué consiste el sacramento del matrimonio? Eso lo explica Moisés en el Levítico 15, cuando dice, cuando un hombre yaciere, o sea, se acostare con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Y añade en el Levítico 15, versículo 32, esta es la ley para el que derrame el semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Esa es la fornicación, la pérdida de energías sexuales. Esa se llama cuando se pierde las energías sexuales en leitos de placer y de pasión, que son los que realiza la inconsciencia humana a través de sus defectos. Entonces, eso se llama la noche mala. Pero cuando el iniciado practica el sacramento del matrimonio, transformando el agua en vino, la materia esperma en energía, que asciende por la columna vertebral, en lo que se llaman los ríos de agua viva, en columnas de fuego, el fuego del Espíritu Santo. Entonces comprendemos cuando nos enseña el Cristo, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. De aquí habla de la serpiente. Cuando se habla de la serpiente, entonces tenemos que mencionar aquí la palabra Kundalini. La Kundalini es el nombre que le dan los hindustanes en la India a la Madre Divina. Los iniciados
en la India, que son bastante comparados aquí con los del mundo espiritual. Bien, entonces, también tenemos que hablar acá de, o sea, Pablo en Gálatas nos enseña, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la simiente es la energía sexual. Un espermatozoide es energía Cristo. Entonces, cuando se transforma esa cantidad de espermatozoides en energía, entonces con esa energía, con esa simiente Cristo, porque así como el hombre a través de esa simiente que se pierde por fornicación nace como carne, así como esa simiente sembrando en los cielos nace como espíritu. Aquí tendríamos que hablar también por allá de Caín y Abel, que cuando Caín hacía holocausto al Señor, el humo bajaba y el humo nunca baja. O sea, perdía las energías. Holocausto es la unión sexual. Y cuando Abel hacía holocausto al Señor, el humo subía. O sea, es la transmutación. Abel viene de Abel, Caín viene de caer, etc. Entonces, la enseñanza simbólica para las multitudes contiene un misterio que es el que estamos develando en esta conferencia el día de hoy. Bueno, entonces Cristo es, para que ustedes entiendan, la Biblia nos dice, Cristo es la roca o piedra viva, de la cual bebían los que seguían al Cristo. Bebían, se habla de agua, del agua de la vida. El agua de la vida, el agua de la vida es la misma energía sexual que se transforma en el fuego del Espíritu Santo y corre en ríos de agua viva. Y sube esa energía sexual hasta el cerebro y el corazón, formando lo que se llama el bastón del patriarca, que el Papa lo tiene, y él lo tiene de oro puro, pero el verdadero bastón del patriarca es de oro líquido. Entonces, el que encarne al Cristo es un patriarca, es un mensajero de lo divino, como lo fue Cristo, como lo fue el Buda, como lo fue Lao Tse, como lo fue Dionisio en Grecia, como lo fue Mitra allá en Persia, como lo fue Fujii allá en Japón, o como lo fue Odín allá en los nórdicos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la Navidad tiene muchos misterios. Tiene muchos misterios que hay necesidad de velar porque esta fiesta ha sido paganizada. El espíritu del cristianismo se ha perdido. Se ha perdido. Entonces, para estos tiempos del fin, nos manda, encarna al Cristo un hombre, el arcángel Samael, que recibe la misión de develar públicamente a la humanidad un mensaje que nunca se había podido entregar públicamente porque únicamente se entregaba el símbolo y la parábola. Entonces, las gentes, pues, han paganizado las fiestas. Cuando Moisés nos enseña que hay santificar las fiestas, la gente no entiende. Fíjense ustedes que existe una fiesta que se llama la Virgen del Carmen. Una vez yo estuve allá en una población de Bolívar que queda por Galera Zamba y había un pueblito que quedaba a orillas del mar. Entonces el mar iba comiendo tierra y se iba llevando al pueblo. Yo hablé con una señora que quedaba a orillas del mar ya, prácticamente. Su casa estaba a unos metros del mar. Y le dije, ¿ustedes no le han pedido a la Virgen del Carmen para que les ayude, para que se detenga esta erosión ahí y de pronto tu casa vaya a ser la próxima? Entonces, la señora me dijo, no, si usted viera la fiesta que le hicimos a la Virgen del Carmen, el día de ella, que el 16 de junio, y eso aquí contratamos conjuntos y contratamos grupos de música, y eso estuvimos tomando hasta la madrugada, celebrando la Virgen del Carmen para que nos ayudara. Y allá
en una población llamada Ciénega Magdalena, en una cantina, ponen la Virgen del Carmen ahí en la mitad y a los lados ponen los picos y la gente es tomando ahí, profanando estas fiestas sagradas. Entonces, esta fiesta lo que queremos explicar en el día de hoy es la comprensión espiritual. Ahora, nosotros todos, los discípulos del Cristo, o sea, los discípulos del Cristo, ¿quiénes son? El Cristo dijo, quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, o sea, elimine los defectos, coge tu cruz, que simboliza la transmutación, y sígueme. O sea, hay que predicar este mensaje. Pero para predicar este mensaje hay que estar eliminando los defectos y hay que estar transmutando las energías, cargando con la cruz en cada uno de nosotros. Con la cruz porque es un sacrificio. Y en esta forma cualquiera de nosotros puede encarnar al Cristo. Y él nace en Nochebuena. Si está fornicando, no puede nacer el Cristo. Repito, el primer milagro que realizó Jesús, pero en el simbolismo, en noche de bodas, fue transformar el agua en vino en la boda de Cana. Y esta boda la humanidad no la entiende. Es la misma, ahí está explicando la transmutación sexual. Entonces nosotros los iniciados, para seguir a Cristo, tenemos que dejarlo todo, que simboliza conocer y eliminar los defectos. Tenemos que practicar el sexo divino y sagrado en el sacramento del matrimonio, que es la unión sexual sagrada del hombre y la mujer, sin perder jamás sus energías sexuales, que se pierden en lecho de placer y de pasión cuando el hombre fornica. Y hay que convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros, llevando este mensaje. Por eso el Cristo le dijo a los apóstoles, id y predicad el Evangelio por todos los lugares de la tierra, porque todos los apóstoles encarnaron al Cristo. Claro está que el mensajero era Jesucristo. Y el Cristo lo encarnó Buda, lo encarnó Krishna, lo encarnó Lao Tse, lo encarnó Samael, lo encarnó Quetzalcóatl, lo encarnó el conde Caldocho, lo encarnó el conde San Germán, lo encarnó el conde Sanoni. Cualquiera de nosotros, si realiza el trabajo espiritual, puede encarnar a Cristo. Pero entonces tenemos que comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? Ya les decía pues que las profetisas de Delfos en la antigua Grecia le entregaron a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría: Homo no se te hizo. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conócete a ti mismo. Tenemos que conocer qué somos nosotros, cuál es nuestra realidad. Nosotros no, nunca somos cuerpos. La realidad no perece, nosotros somos alma. El cuerpo simplemente es un vehículo de manifestación que se nos entrega en cada existencia para liberar el alma del pecado, purificarla a través del sacramento del matrimonio, convertirnos en apóstoles del Cristo, hacernos uno con el Padre y entrar gloriosos allá al absoluto, al reino de los cielos. Ese es el trabajo. Entonces, conócete a ti mismo. ¿Qué somos? Somos alma, no somos cuerpo. El cuerpo simplemente es un carro, simplemente. Cuando uno muere, no, que murió, no, no murió. Simplemente el carro ya no sirve o cumplió sus ciclos por ley del karma, etcétera, y murió, etcétera. Pero uno no muere porque es que uno es alma y el alma no muere. No, que murió, no murió. Por ahí me escribió un señor en un correo y me decía, oiga, pero yo cuando sueño me encuentro con los muertos, con mis familias muertas, que ya han muerto. Yo le dije, no, no te encuentras
Los muertos están en el cementerio, allá te encuentras con las almas de cuerpos físicos que desencarnaron y eso es todo. El alma nunca muere, el alma es inmortal, que tenemos que purificarla porque está esclava del pecado, ya es otra cosa muy distinta. Ahora, para poder transformar el agua en vino, la persona, el discípulo tiene que estar trabajando psicológicamente, porque se llama sexo sabio y consciente. Si el discípulo no está trabajando sexo y consciente, no puede manejar la fuerza del sexo. Son una fuerza que tienen demasiada capacidad y hay que saberlas manejar con la ayuda del Padre y con la ayuda de la Madre Divina. Ahora, ¿qué somos? Somos alma. Nuestra alma está esclava del pecado. Entonces, ¿qué somos? Un alma esclava del pecado. Y esos pecados a través de nuestra alma se manifiestan a través del cuerpo físico y nos hacen cometer errores en la vida. Y por esa culpa de esos pecados, nosotros vivimos inconscientes, somos muertos vivientes. Para comprender ese nacimiento carnal de nosotros, producto de la pasión de nuestros padres que fornicaron, el Cristo en el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio relacionado con el agua, nos enseña. Nacen como bestias, porque son producto de la fornicación. Viven como bestias, porque viven fornicando. Y mueren como bestias, porque mueren producto de la fornicación. Entonces tenemos que adquirir el carácter de iniciados. Tenemos que hacer un trabajo espiritual, pero el trabajo comienza por un conocerse a sí mismo desde un punto de vista psicológico. Para poder conocernos a nosotros mismos desde un punto de vista psicológico, nosotros el mundo material lo percibimos a través de los sentidos físicos y los procesa el subconsciente manejado por los defectos a través de la mente y la razón. Entonces el hombre nada más conoce materia y una materia que ha sido deformada por el materialismo reinante de estos tiempos en todas las formas. Tenemos 5 sentidos físicos, pero tenemos un sexto sentido que se llama el sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación es un sentido del alma, como lo es la clarividencia, como es la telepatía, como es la polividencia, como es el poder de recordar vidas pasadas, como es el oído oculto. Por esos sentidos se encuentran atrofiados y el sentido de la autoobservación, que es el que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, está atrofiado. Tenemos que desarrollarlo. Y el venerable Maestro Shamel nos entrega una clave maravillosa que se llama la clave de sol. Sol, porque nos ilumina. Porque los defectos corresponden a la luna, a las tinieblas. Cuando dice ya el capítulo 12 del Apocalipsis, vi una mujer vestida de sol, la Madre Divina, la Virgen, con 2 estrellas sobre su cabeza, la Virgen, con la luna bajo sus pies, que son los defectos, y que estaba de parto. Ahí está hablando del nacimiento del Cristo en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Todo parto es doloroso. Y entonces esto del Apocalipsis también hay que manejarlo desde un punto de vista espiritual, místico, pero estamos develando. Entonces, ¿en qué consiste esa clave de sol? Tiene 3 aspectos perfectamente definidos: sujeto, objeto y lugar. Sujeto, volvernos conscientes de nosotros mismos, preguntarnos a instante en instante qué somos, qué pensamos, porque el defecto se procesa a través del pensamiento, el sentimiento y la acción. Uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Si descubre un pensamiento, hay que conocerlo, estudiarlo y eliminarlo a través de una meditación. Hay que disolverlo en cada una de sus partes, hay que hacer la disección al defecto. No es que usted tiene un defecto de lujuria y va a decir, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto de la lujuria, no. Usted tiene que eliminar lo que piensa, lo que siente, lo que desea, lo que le gusta a esa mujer. Y si es un defecto de la ira, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme. No, no te lo puede eliminar. Tiene que, sin disección, nos enseña el venerable Maestro Samael, no hay eliminación. Esta enseñanza que estamos entregando en el centro de él es demasiado revolucionaria. Eso no se practica, casi que no se practica actualmente. Porque desafortunadamente el sentido místico de la gnosis
casi que se ha perdido también. Se ha quedado en la parte material, se ha quedado únicamente casi que en el cuerpo de la doctrina. El cuerpo de la doctrina es un vehículo, como el cuerpo físico es un vehículo, pero lo real es el alma de la gnosis. Y el alma es el resultado del trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces nos preguntamos qué estoy pensando, miramos interior y psicológicamente para ver qué estamos pensando. Y ahí descubrimos a nuestros defectos, que es una cantidad de defectos tontos, idiotas, que nos duermen la conciencia, que nos programan, que nos programan para reír, para pelear, para lo que sea. Uno se pregunta, ¿qué labor estoy haciendo? Tenemos que volvernos conscientes de la labor que estamos haciendo. Si estás caminando, camina. Si te estás bañando, báñate. ¿Por qué tienes que hacer algo diferente a lo que estás haciendo? Entonces se te duerme te vas por la calle pensando y vas en el bus pensando, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que preguntarnos qué estoy pensando y por último, ese objeto. Y tenemos que volvernos conscientes de nosotros mismos cuando estamos hablando con una persona, porque eso es una labor. Está caminando, pero aquí estamos hablando con una persona. Tenemos que volvernos conscientes de nosotros mismos como sujeto y tenemos que volvernos conscientes de nosotros mismos como objeto, no identificarnos con la persona que nosotros estamos hablando. Y por último, tenemos que hacernos volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos, para saber cuando estemos en el astral, si estamos en el plano físico, si estamos en el plano astral, en qué lugar estoy. Y preguntarnos también, cuando miremos todo al nuestro alrededor, ver qué hay de raro en este lugar. Porque si hay algo raro, y es como esto queda grabado en la psique, lo repetimos en el proceso, cuando estemos allá en la quinta dimensión, en el proceso del sueño, usted, si ve algo raro, usted pega un salto y queda flotando, porque el cuerpo astral es etérico, él no tiene peso. O estira el dedo y usted, el dedo se le estira, a mí se me ha estirado, yo he saltado, cualquiera puede hacerlo. Esa es la clave de sol que nos... Entonces, con esa clave de sol llevada a la práctica, vamos conociendo los defectos, lo vamos eliminando y vamos transmutando la energía en el sacramente, la unión sagrada del hombre y la mujer. Y como apóstoles del Cristo, entonces vamos, quien quiera seguir en pos de mí, del Cristo, del Hijo de Dios, tenemos que realizar ese trabajo para algún día encarnar a ese Cristo, ese Hijo de Dios, dentro de cada uno de nosotros y celebrar lo que se llama la Navidad del corazón, porque dice el maestro Samael, ¿de qué vale que Jesús, que el Cristo haya nacido en Jesús hace 2000 y pico de años, si no nace también en nuestro corazón? Cuando se dice santificar la fiesta es crear esa Navidad del corazón dentro de nosotros mismos. Esa es la verdadera Navidad, la Navidad del corazón. Esta es una fiesta muy sagrada, la gente las profana y esa profanación la tiene que pagar ante los dioses, porque dice santificar la fiesta y entonces están pecando, están profanando, están paganizando las fiestas. Entonces tenemos que volvernos conscientes de esas cosas. Vea, el próximo jueves, por motivos de Año Nuevo, pues no va a haber conferencias. Dentro de 15 días se reiniciará nuevamente la conferencia virtual el próximo año. Vamos a hacer una relajación y hemos terminado. Una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad de los pulmones. Aspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Cuando expulsamos el aire, el cuerpo queda totalmente relajado.